cuando el Estado ya capacita a través del SECAP, capacita a través de escuelas, colegios e inclusive universidades. Desde mi personal criterio es recuperar el dinero si es que lo recuperan para volverlo a robar. ¿Cuál es su criterio? Bienvenido, un gusto poder escucharle a través de Radio Colosal. Buenos días, qué gusto también estar aquí. Respecto de la ley de extinción del dominio, el día de ayer se acabó y se cerró el segundo debate. El ponente pidió un tiempo adicional para conversar los cambios con la comisión y presentar ya el texto definitivo a la Asamblea Nacional. La ley en sí tiene una buena intención, la ley en sí busca algo que esperan los ciudadanos, que es que se recupere de alguna forma lo robado por los corruptos. Esperamos, sin embargo, que el ponente corrija los temas complicados de la ley, temas jurídicos que se refieren especialmente a la retrospectividad, que le han llamado en la ley, pero en el fondo es una retroactividad, y respecto de la imprescriptibilidad, también que se ha puesto en esta ley, porque esos dos conceptos no resisten una evaluación jurídica y difícilmente pasarían no solo el veto del Ejecutivo, sino incluso una demanda de inconstitucionalidad en la Asamblea Nacional. Entonces, espero que el ponente, corrigiendo esos dos aspectos especialmente, que fue la preocupación de los legisladores, presente el texto final y se vote al final. Una ley no va a solucionar los problemas del país. Sería iluso pensar que esta ley va a mejorar incluso los temas de corrupción en el país. Lo que se espera es que sea una herramienta útil para que complemente con las ya existentes y permita que en los casos que molestan a la ciudadanía, los casos que indignan a la ciudadanía, se active esta figura y se recupere algo de lo robado en bienes, porque la plata se mueve muy rápido y la plata robada se convierte luego en propiedades, en casas, en automóviles, y eso es lo que busca esta ley, quitar el dominio sobre estos bienes de las personas corruptas. Ahora, la pregunta es, ¿y el recuperar esos dineros con la proyección que tienen para desaparecerlos luego, no es lógico, ¿no? Bueno, la recuperación se da precisamente a través de estas medidas. Yo creo que también existe en el Código Orgánico Integral Penal la figura, y existía, que también pudo haber sido útil, que es la de el enriquecimiento ilícito e injustificado, que es una figura fácil, es un delito por el cual usted al funcionario que, por ejemplo, que sabía que era director zonal del Ministerio de Educación con un sueldo de $2,000, $2,500 durante 2 años, y que luego esos 2 años asoma además con una gran casa, un gran auto, terrenos por todo lado, que es realmente injustificable que esta ley, bueno, los delitos actuales en el COIP funcionaban para paliar esta situación, y la ley ahora también en algo complementará. Entonces espero que no sea un saludo a la bandera, que sea efectiva, pero que además el texto final que se nos presente sea un texto con las características legales adecuadas, necesarias, que resista una evaluación por parte del veto y por supuesto de una demanda de inconstitucionalidad. Sería terrible que la ley no pase ni siquiera esos filtros y la Asamblea, por ganarse unos cuantos aplausos, apruebe el texto y luego este texto no tenga ni siquiera repercusión alguna. Esperemos que no sea así. Ojalá se lo haga bien. Me quedo pensando en el tema de la ley de comunicación. Ayer se hicieron unos cambios, ya fueron aprobados esos cambios. Entre esos, que la comunicación no es un servicio público, es un servicio al público, que no es lo mismo. Pero, ¿qué significan estos cambios ya realmente hablando, a más de la declaración, no sé, diría declaración de principios, declaración hasta poética un poquito, pero y en el plano real, ¿qué van a significar? Sí, también se discutió la reforma a la ley de comunicación por un error involuntario que hubo hace algún tiempo, en donde no se cambió aquella parte que establecía que la comunicación es un servicio público, decía la ley. Lo cual es terrible porque, claro, tratar a la comunicación como que fuera un servicio de agua, un servicio de alcantarillado, un servicio de seguridad, establecería que sea, por supuesto, el Estado el ente rector
y el proveedor de ese servicio, lo cual es falso en el hecho de la comunicación. La comunicación es un derecho que tiene que ser libre, en donde tanto el emisor, que puede ser un medio de comunicación, tiene la libertad para emitir lo que desee, por supuesto con ciertos límites que van básicamente con la honra de las personas, pero fuera de eso, una libertad para informar o desinformar. También hay muchas personas que desinforman, y por supuesto una libertad de las personas de recibir ese mensaje, procesarlo y tomar sus propias decisiones. A veces el mensaje no es el mejor, son las personas las encargadas entonces de filtrar, y esa es la libertad. Por eso llamar a la comunicación como un servicio público era como establecer que la rectoría única y el control sea del Estado, lo cual era nefasto. Entonces, con esta discusión se busca corregir un error un poco más de forma, que tenía repercusiones en la discusión pública, pero que sin duda no se estaba tampoco utilizando de la forma en la que estaba en la ley, es decir, con una rectoría, control, sanción, como sí existió hace algunos meses en el tema de la comunicación. Recordarán todos cómo la SECOM y una serie de entidades del Estado sí sancionaban a los medios por sus opiniones cuando no les gustaban, especialmente la crítica, y eso es algo que afortunadamente sí paró en este gobierno y que nos da un poco más de libertad para la expresión, que como le digo no es perfecta, pero no tiene por qué ser perfecta la comunicación, tiene que ser libre, y tienen que ser los ciudadanos los que, formando su criterio, establezcan sus opiniones, crean lo que quieran creer, pero sean ellos los encargados de hacerlo. Lo que hay que cuidar es justamente los monopolios, que terminan torciendo la voluntad popular. Hay que cuidar que no aparezcan, por ejemplo, encuestadoras de bolsillo para engañar a la gente. Ese es otro tema. Y sí me permito preguntarle, ¿han analizado ustedes esta concesión de frecuencias graciosas de último momento que pretende hacer o que ha hecho el gobierno ya? Una concesión de frecuencias que no se ajusta a la realidad, porque la ley dice que una persona puede tener una radio en AM, una en FM y hasta un canal de televisión. Pero en una misma provincia hay gente que tiene 2 FM, 3 FM o más. Un señor como el doctor Yun, el alcalde de Quito, que tiene más de 50 radios y un canal de televisión. El señor al que llaman fantasma, el señor Ángel Remigio González, que ni siquiera es ecuatoriano, con más de 107 frecuencias. Y parece que es imposible tocar a esta gente, entre comillas, poderosa, mi querido Esteban. Bueno, el tema del concurso, sé que está ya en el proceso incluso de entregar, que en esta semana de adjudicación. Se van a entregar así es. Y claro, lo que usted menciona es algo que sí preocupa, porque cuando hay una acumulación de frecuencias, que especialmente son concesiones del Estado, porque no habría problema, por ejemplo, si alguien tuviera 20 revistas, 15 periódicos, que son realmente fruto del negocio y del esfuerzo de cada uno, y también de la visión de cada uno. Pero cuando se refiere especialmente a concesiones que implican una concesión del Estado, y eso significa, por supuesto, frecuencias de radio, canales de televisión, sí hay que observar. Ahora bien, ¿qué pasa en la mayoría de estos casos? Que no es la misma persona la que asoma con las frecuencias o concursando por las frecuencias. Normalmente son terceros, son compañías también que en un principio no están relacionadas directamente. Entonces, me imagino también que para las autoridades no es fácil determinar que esté la misma persona atrás de todo eso, y por eso entiendo que se siguen los procesos y que al final sí vemos que hay personas que terminan con bastantes frecuencias de radio, de televisión, algunos incluso superando el número de 50, y que van adquiriendo muchas más, porque no se quedan ahí, sino que es una adquisición continua de frecuencias, y cumpliendo de esta forma, digamos, la ley de forma solapada, se dan este tipo de cosas que sí preocupan, especialmente porque podrían de una u otra forma controlar la línea editorial de varios de estos medios, inducir lo que usted menciona también, el tema de las encuestadoras. En época de campaña hay miles de encuestas falsas. Yo como candidato me río cuando veo que hay ciertos candidatos que se hacen eco de estas encuestas falsas, especialmente en las redes sociales, y que incluso las encuestadoras serias a veces juegan su papel de ser serviles
a uno u otro candidato, arriesgando por supuesto su imagen, su prestigio, pero entrando en este juego macabro de ver cómo se mueven unos votitos con este tipo de números. Incluso estuvo un señor un poco loco ayer, me parece que aquí en Ambato, explicando las encuestas a favor de su candidato favorito con cifras completamente risibles, ¿no? Entonces, esto es un poco ya lo que se da en democracia. Como candidatos estamos preparados para esto, pero sí molesta que en ciertos casos se quiera y a ciertos ciudadanos se los quiere engañar. Eso es lo que preocupa. Obviamente, y nos preocupa a todos. Pero, a ver, usted mencionaba el tema de las compañías. Aplaudo que le entienda las cosas como van. Pero las compañías fueron prohibidas por la Contraloría en el año 2003. ¿Por qué prohibían las compañías? Porque la radio, pongamos un nombre, Radio Musical, le pertenece a la compañía la Gran Radio, por poner un ejemplo. ¿Cómo controlo si la compañía sigue llamándose la Gran Radio y la radio sigue llamándose Gran Musical? Pero ¿qué pasa cuando por debajo esa compañía cambió de socios? ¿Cómo controlo? ¿Cómo se entera el CONARTEL de estos temas? Por eso la Contraloría dijo que ese era un mecanismo para engañar al Estado. Año 2003. Después el propio CONARTEL en tiempos de Correa sugirió que todos los medios se transformen en compañías, todas las personas naturales que habían recibido concesión se transformen en compañías. Y esto ha venido ocurriendo y cambiando esto hasta el año 2018, haciéndose compañías simplemente para engañar al Estado. Porque el Estado sigue viendo la misma radio y sigue viendo la misma compañía como propietaria, pero ya los dueños de la compañía cambiaron. ¿Hay alguna posibilidad de, no sé, revisar esa disposición de Contraloría? Porque estas recomendaciones de Contraloría son órdenes a cumplir y no ha pasado nada. En el último concurso de frecuencias, año 2016, la Contraloría emite un informe. ¿Qué ha pasado con ese informe? ¿Simplemente con el informe dijeron se acabó el concurso? No. Había varias recomendaciones. Hay muchos medios de comunicación que han recibido frecuencia de ese concurso, porque los señores dicen que han sido participantes de buena fe. ¿Puede un concurso que es ilegal, que se cae, dar derechos a unas personas y a otros no? O sea, se nos quedan varias preocupaciones en torno a este tema de las frecuencias. El doctor Yunda, año 2008, comparece voluntariamente, cuando era presidente de CONARTEL, ante la Comisión Auditora de Frecuencias. Nosotros tenemos la grabación de esa comparecencia. Ahí dice que era pobre, que había tenido que vender un carrito para poder conseguir frecuencia. Ahora tiene 51 frecuencias y ya no es pobre. Ya no es pobre. Y uno termina preguntándose, bueno, ¿qué mismo pasa? ¿Qué hay alrededor de todo esto? ¿Por qué nunca se investiga? Yo sé que es difícil y que es complejo y que la buena voluntad puede existir de parte de algunos asambleístas, pero esto es luchar contra una mafia, y una mafia muy poderosa y muy difícil de vencer, ¿no? Y aclarar todo para el pueblo es complicado pero necesario, porque si no van a seguir manejando la opinión pública, y manejando la opinión pública en cualquier instante regresa a Correa o los suyos, que son los que instauraron esto de vender la idea de que los medios de comunicación son corruptos, excepto los que ellos manejaban. Así es. Así es, bueno, hubo una persecución sistemática de los medios de comunicación que en algo, digamos, en estos años, en algo ha cesado, pero que sin duda les dejó tocados desde antes, porque fue un ataque muy fuerte. Precisamente por eso estaba pensada la ley de comunicación, las sanciones de la SECOM, y yo en el libre ejercicio profesional tuve varios casos en donde pasábamos la audiencia, presentábamos las pruebas, pero sabíamos que la sanción venía porque venía. Así era lo que se vivía a nivel de medios de comunicación, y por eso eso fue un desprestigio que se vivió. No se diga la concentración de frecuencias que preocupan. ¿Qué es lo que hay que cuidar en estos casos? Que por supuesto, si el titular de la frecuencia es una compañía, cuando haya movimiento entre los socios, es decir, se mueve el paquete accionario, no se permita una concentración directa. Lo que sí vamos a seguir viviendo, lamentablemente, es el hecho de que a través de terceras personas irrastreables, difícilmente conectables con otras personas con frecuencias, podamos
sacar la conclusión de que está relacionado y que la frecuencia es de la misma persona. Este es el problema que existe a nivel legal, es una especie de testaferrismo que se da mucho en las frecuencias también, precisamente para burlar estas prohibiciones de concentración de frecuencias de radio y televisión, que es algo que en lo posible se tiene que evaluar. Y por supuesto, si uno ve que hay una colusión, si uno ve que hay un arreglo entre todas estas frecuencias a favor, por ejemplo, de un tema que manipula la opinión pública de los ciudadanos, que de alguna forma en política también entra a manipular la opinión pública, esos son los elementos que servirían para finalmente conectar estos puntos y decir, aquí la relación está completamente directa, así sean compañías distintas, así sean personas distintas, y eso es algo que sin duda hay que cuestionar en este proceso que se ha dado de las frecuencias. Es difícil también a veces para una autoridad declarar per se que el proceso no sirve cuando el proceso cumple a veces los requisitos legales, pero por atrás, por supuesto, está esta situación que discutimos, que hay que evitar, que peor, incluso si personas que tienen frecuencias y canales son dueños también de encuestadoras, ya sería el círculo nefasto, porque ahí sí estaríamos hablando de una manipulación, y es algo que tenemos que cuidar especialmente en esta elección presidencial. Yo creo que en esta elección presidencial van a jugar mucho con esto, y se va a intentar de alguna u otra forma mover las preferencias electorales, aunque se ha comprobado también que no se mueve ni siquiera una coma, sino pequeños, realmente es mínimo el efecto de las encuestas sobre los verdaderos votos, porque la gente no se cree tampoco a lo que ve. Ahora, el problema es que con esa percepción en las encuestas, el Consejo Nacional Electoral puede maniobrar, como ya pasó en la elección anterior, cuando proclamaron, no es que ganó el señor Moreno, proclamaron a Moreno. Y eso es lo que tenemos que evitar. El país en manos de la izquierda sería terrible, pues. Sí, no, hay que estar atentos a este proceso electoral. Formalmente sé que no todas las encuestadoras están registradas para dar datos formales en el CNE. No sé si están tal vez 2 o 3, pero habrá sin duda un juego en redes sociales, especialmente de encuestas. No se diga antes de la elección, incluso en la elección, y si la diferencia es cerrada, si la diferencia es mínima, habrá este número de encuestas que jugarán con esto para provocar uno u otro resultado. Hay que estar atentos. Preocupa también que el CNE no llegue de la forma más sólida a esta elección. No es una entidad que tenga el respaldo ciudadano mayoritario. De hecho, los últimos vaivenes con el contencioso electoral no hacen sino de alguna forma hacernos dudar de cómo funciona este organismo, y a puertas de una elección en donde ni siquiera tenemos la papeleta presidencial lista, porque en el caso del empresario Álvaro Noboa hay una decisión media difusa en la que se le permite al partido hacer elecciones, pero que todavía faltan las primarias, es decir, todavía tendremos unos días más o semanas hasta ver si está una en la papeleta. Esto le quita cierta credibilidad también al organismo de elecciones, a ya casi 59 días para elecciones, y por eso eso también preocupa. Obviamente. Y la pregunta es, ¿usted cree que podrá el Consejo Nacional Electoral seguir bloqueando a Noboa? No sé qué pase realmente, porque sé que hubo una decisión del Pleno del CNE en donde escuchaba al consejero Pita que está habilitada la proceso de primarias, pero ya pasó el tiempo. No sé muy bien, hasta yo que en algo sabía las normas electorales me he perdido. Espero que, si cumple los requisitos, participe, si no cumple, no participe. Molesta un poco también saber que ha habido una venta de partidos políticos. Parece que aquí es un negocio también tener el cascarón electoral habilitado y luego vender al mejor postor, dejando de lado aquella política del trabajo permanente, de las bases, de las ideas, que creo que en cualquier caso, incluso en la izquierda, no solo en la derecha, es algo mejor a tener estos cascarones electorales que simplemente se venden al mejor postor y los ponen de candidatos y ven qué pasa. En el caso de candidaturas, decía, el caso de Noboa no es único, porque el caso del correísmo es igual, pues.
Ellos alquilan o compran el partido del señor Jairala, que también es así, ¿no? Así es, en el caso de ellos fue lo mismo. Ellos argumentan que es porque no les dejaron habilitado el partido, pero ha sido lo mismo, está en un cascarón electoral. Quizás la diferencia del candidato correísta es que sí tienen ellos unas bases, tienen un discurso, una militancia, y que, digamos, han adaptado todos sus militantes a este cascarón electoral, que sigue siendo un cascarón electoral. En el caso un poco de Novoa, sí es una persona que no ha estado haciendo política, que ha asomado en elecciones presidenciales y luego desaparece, y por eso no se ve que tenga una verdadera estructura, más que sí algunas preferencias, por supuesto, por su forma de ser, que a algunos les parece jocosa, divertida, y habrá que ver también qué pasa, ¿no?, en las elecciones. Yo lo que sí le digo, al menos porque he hecho política, sí, es que yo creo en la política que no aparece cada 4 años, sino que tiene un trabajo permanente, con bases de discusión, de formación, y que llega a las elecciones con una estructura distinta a la que aquel que solo se la juega para ver si llega o no llega. Entonces, por eso mi forma de hacer política menos no ha sido la de estos cascarones electorales que vemos a nivel presidencial, pero eso también está en la democracia posible. Habrá que ver qué deciden los ciudadanos, por qué opción se decantan, y también a quienes les ven capacitados para hacerse cargo del país, porque aquí también veo sin duda casi 16, 17 candidatos, la mayoría en su vida han manejado una tienda de barrio, como para hacerse cargo de un país. Entonces, también eso está en el debate, ¿no? Para que los Es ciudadanos que evalúen. hay candidatos ridículos, por ejemplo, como el que quiere cambiar el nombre al país, el que dice que hay que cambiar el nombre de Cuenca, el nombre de Guayaquil. Oiga, y uno termina preguntándose, bueno, ¿qué le pasa? O sea, ¿será porque él le funcionó cambiar de Carlos Ranulfo a Yacu, que piensa que las cosas se solucionan cambiando nombres, ¿no? Así es, y sí hay una serie de propuestas raras, ¿no? Entre aquellos que tienen algo de preferencias, ¿no? Los demás no siquiera sobrepasan el 1%. Hay un candidato que me parece que es Freire, de un partido amigo, que era el partido que le entregaron al señor Mendoza a cambio de sus favores en la Asamblea Nacional. ¿Qué tipo de representación puede tener ese señor? O sea, sale como el 0,1, pero está en la papeleta presidencial. Entonces, yo creo que en las preferencias de los ciudadanos se irán ya por las 3 opciones, que son las que más suenan. Si entra el señor Novoa, también creo que podría entrar en algo a pelear en ese pelotón, pero el resto sí, no pasarán ni siquiera el 1%, harán el papelón. Yo no sé si es por poner en el currículum que fueron candidatos o por qué razón, pero serán los propios ciudadanos los que se encargarán de no darles ni siquiera chance a la pelea. Y entre aquellos que están en la pelea sí hay que también evaluar las propuestas, lo que dice usted. Ha habido una propuesta de vender barriles de agua, que viene de una idea de que el agua ha empezado a cotizar en bolsa. Oiga, no sigue sin ser una propuesta real. Sigue sin ser una propuesta real. O solo es un meme, ¿no? ¿Ah? O solo es un meme, porque suena meme. O solo es un meme. Yo creo que hay muchos candidatos que en la campaña sus asesores les dicen que es preferible sonar con cualquier cosa para sonar. Pero a nivel presidencial, como le digo, los ciudadanos buscan a alguien que pueda hacerse cargo del país. Habrán también los que creen que, por ejemplo, el candidato correísta tiene que hacerse cargo del país. Yo creo que su experiencia como funcionario únicamente, porque este señor ha sido funcionario, no le basta para hacerse cargo de los grandes problemas del país. Tampoco es que se elige presidente para que esté alguien más gobernando por atrás. No, la gente espera que aquel porque votó se haga cargo de la cosa. Y habrá que ver qué pasa. Tengo la confianza de que los tungurahuenses al menos razonarán su voto a nivel presidencial, a nivel de la Asamblea también, y ojalá tengamos personas preparadas, honestas, que no vayan a robar, que sepan hacerse cargo, que entiendan lo que van a hacer y que además lleguen sin odios, ¿no? Aquellas personas que buscan el poder para llegar con odios, con revanchas, a perseguir a los que les traicionaron y más, descuidan un poco los esfuerzos que tienen que estar encaminados en un 100% a la reactivación económica, a la reactivación del país y por supuesto a los grandes retos que tenemos hoy saliendo de pandemia, con la pandemia,
en el Ecuador del 2021. A través del hilo telefónico me piden que le pregunte a usted si la culpa de lo que pasa no es del Partido Social Cristiano que pactó con el morenismo y que cayó durante el tiempo del correísmo. ¿Hay o no hay culpa en el Partido Social Cristiano en esto? Bueno, que yo sepa, no ha habido pacto alguno. Yo al menos soy presidente del Movimiento Tiempo de Cambio. Yo no he pactado nada con el gobierno a nivel del Partido Social Cristiano que se maneja en Guayaquil. Sé que tampoco ha habido un pacto. Lo que sí ha existido de forma, digamos, informal es una coincidencia en ciertas leyes que ha mandado el Ejecutivo en algunas cosas, pero más allá de un pacto, al menos yo no lo he visto. De hecho, en varias de las votaciones de la Asamblea, quienes han tenido una especie de pacto, eso sí, en ciertos puntos, y con todo el derecho de hacerlo, pero no, yo no he estado en esa colada, han sido otros partidos, pero eso es algo que quiere vender también el correísmo. No nos olvidemos que en el fondo Lenín Moreno fue el candidato que dejó el expresidente Rafael Correa. Ahora el expresidente Rafael Correa quiere dejar a otro candidato que dice que no le va a traicionar. Ya no sabemos realmente qué pase, pero en mi caso personal, eso sí les puedo decir a las personas que nos escuchan, mis votaciones en la Asamblea, que es la forma en la cual se demuestra también si uno está o no de acuerdo o en un pacto legislativo, ha sido completamente independiente, al punto de que yo en las leyes económicas que ha pasado el gobierno, de hecho fui el único asambleísta que en diciembre del 2019, el 30 de diciembre del 2019, fue a la Asamblea a votar no en una de las leyes económicas. Entonces, en mi caso personal, al menos nadie puede decir que he tenido algún pacto, y las votaciones incluso se han reflejado, por ejemplo, en el juicio de la ministra de Gobierno. Yo voté a favor de la censura. Entonces ha sido una votación independiente y así seguirá siendo, esté quien esté en la Asamblea, porque en la presidencia, porque la Asamblea es de los tungurahuenses. Entonces alguna ley que incluso tenga buenas intenciones pero se oponga a los intereses de Tungurahua tendrá siempre mi rechazo, y todo aquello, por supuesto, que esté de acuerdo con los intereses y a favor, mi votación a favor, sea quien sea que esté al frente. Esteban, sin embargo, sí golpea al Partido Social Cristiano el tema del manejo del Consejo Nacional Electoral, donde tienen un vocal. Pero yo no entiendo cómo apoyaron a un vocal que abiertamente siempre fue correísta, el señor José Cabrera Zurita. Eso no lastima, no complica, no dificulta realmente al propio Partido Social Cristiano. Yo creo que la actuación del Consejo Nacional Electoral realmente perjudica a todas las personas que tienen un delegado del partido, que auspiciaron a un consejero. El rol del CNE en un principio fue el de la pelea interna. Hoy veo que han dejado de pelear de forma interna, pero al principio se pasaron peleando años. Y ahí fueron mermando y dañando ya la imagen del Consejo Nacional Electoral. Y llegan a unas elecciones precisamente con la factura de esas peleas internas, peleas políticas internas que se dieron, y hoy que ya no están peleando, o al menos no se les ve peleando, ya es difícil arreglar lo que sucedió. Entonces, más que solo al partido, yo creo que le afectó, sí afectó por supuesto, pero yo creo que afectó a todos quienes tenían un delegado en el Consejo Nacional Electoral. Lo ideal hubiera sido que no peleen, que se entiendan de alguna forma, que procesen sus diferencias de una forma menos radical, porque realmente hubo un ataque fratricida, especialmente por buscar un recambio de la cabeza del CNE, y hoy esas son las consecuencias. Se llega a un proceso electoral a menos de 59 días del proceso electoral, con un CNE que tiene poca credibilidad, que no avanza ni siquiera a resolver las crisis internas de candidaturas, de impugnaciones, que no tiene tampoco una comunicación muy cristalina con el Consejo, con el contencioso electoral. Entonces, esas son las consecuencias. Y sí, usted tiene mismo la razón, yo creo que le afectó al partido y le afectó a todos los partidos que tenían delegados, y esas son las consecuencias también de ponerse a pelear internamente, cuando lo que se esperaba era una coordinación, un trabajo, una solución de los problemas, que es algo en lo que está el CNE, porque el CNE está en problemas incluso para financiar el proceso electoral. Eso tiene que solventarlo con el Ministerio de Finanzas lo antes posible, para que haya la garantía de que ese proceso se va a llegar con todos los controles,
con todas las seguridades y, por supuesto, con el pago a todas las personas que están de por medio, que son las personas de mesa, en fin. Así que esperemos que se resuelvan estas diferencias y que, más allá de una afectación o uno partido, haya la credibilidad para el Consejo Nacional Electoral. Hasta las deudas con los propios medios, Esteban. El 97% de los medios de comunicación en el país no han podido cobrar de la campaña anterior. Y la gente no es que trabaja por hobby, trabaja por necesidad. Un comentario sobre el CNE que usted decía hace un instante, ya no pelean. No van a pelear en este momento. Ahorita están repartiéndose el país. Es que se van a contratar a cualquier cantidad de gente, entonces en este momento ya no hay pelea, hay reparto. Me quedo pensando en el asunto de la próxima campaña. ¿Cómo cambiamos lo que ha venido pasando en los últimos años? Que durante la campaña el 90% o más de los medios de comunicación se transforman en expertos entrevistadores en programas de deportes, en programas musicales, y empiezan a hacer su agosto en cualquier mes, cobrando las entrevistas a los candidatos. Todo esto es ilegal. ¿Cómo cambiamos esto que es, aunque queramos negarlo, realmente es uno de los temas que está pasando, que está ocurriendo y que atenta contra la propia política y que atenta contra la colectividad? Porque ahí va a ganar el candidato, no el que más sepa, sino el que más platita pueda tener para pagar a los medios, ¿no? Bueno, todo este fenómeno se da, no solo el hecho de que los medios, como usted dice muy bien, algunos creen que es negocio para los medios de comunicación las campañas electorales y no saben que a los medios de comunicación normalmente les toca ceder sus mejores espacios que pueden vender, aunque en esta pandemia sí es más complicado, pero espacios que podían vender a empresas privadas, a publicidad privada, les toca ceder a temas electorales y esta plata se cobra no inmediatamente. Hay medios que no logran cobrar ni siquiera desde hace 3 campañas, una serie de papeles que les piden requisitos y a veces la mayoría de medios ya se desilusiona y dicen, ¿para qué voy a cobrar? Entonces a veces creemos que la campaña electoral es un negocio para los medios de comunicación que formalmente dan la publicidad, pero no es así. Y lo que usted menciona también es una realidad muy cierta, ¿no? El hecho de que la restricción electoral haga que cualquier espacio de comunicación sea la única forma que ciertos candidatos tienen para salir. Yo por eso sí puse en el debate, lamentablemente no tuvo el respaldo en la Asamblea Nacional. Se pensaba liberalizar nuevamente el tema de la comunicación en campaña para que sí sean cada candidato que tenga recursos el que pueda acceder a los espacios, que nos parecería injusto porque algunos tendrán más recursos que otros. Pero Esteban, el que quiere celeste que le cueste. Yo recuerdo las campañas del 90 con su señor padre, con el señor Nebot, con varios candidatos. Yo quiero ser candidato, pues yo consigo los fondos, a mí me cuesta, salen de mi bolsillo, porque no es justo que el Estado pague ingentes cantidades de dinero. Vea, por eso hay una profusión de candidatos, y es que a los señores candidatos, alguno de los 16, le tocaría poner la plata, le aseguro que no participarían. Es que es así, y yo estoy de acuerdo con usted. Nos puede sonar feo decir solo el que tenga plata o pueda levantar plata a hacer política. Oiga, hacer una campaña política es un esfuerzo muy grande. Yo que estuviera de candidato, levantar fondos en estos momentos de pandemia es durísimo. Es realmente duro, pero es también el esfuerzo que hace alguien por hacer que sus ideas triunfen en una lid electoral. Y por eso, vea usted que creo que hay más de 20 candidatos a la Asamblea en Tungurahua. Me decían que son 74 candidatos. Yo soy uno de esos 74, pero es también la posibilidad que tiene cualquier persona sin hacer política, incluso sin tener ni siquiera para sobrevivir como candidato, ¿cómo se va a meter en una campaña electoral? Ahí sí entonces está abusando de la promoción electoral que da el Consejo Nacional Electoral y que a veces, como les digo, no se utiliza para ser el mejor candidato para ganar la elección, sino para promocionarse profesionalmente, para que alguien se entere que ha sido abogado y tiene un estudio jurídico. Entonces, esa es la perversión que se da con este método. Yo lo que sí defendería es que haya una campaña libre, por supuesto respetando espacios mínimos para cada candidato,
pero no con plata del Estado para financiar campañas políticas. Y eso también rompería un poco con lo que se da y que menciona usted, que es el hecho de que como formalmente no puedo hacer publicidad, comienzo entonces a abrir nuevos espacios y a cobrar por estos espacios que algunos candidatos tendrán para pagar, otros no tendrán, pero que al menos en el periodo electoral se convierten en muy especiales. Las redes sociales en algo compiten con esos espacios, sin embargo los medios tradicionales, especialmente la radio, se puede decir, es sin duda un medio fundamental para llegar a más ciudadanos y por eso es lo que se da. Es lo que se da, y es el problema de pervertir a la democracia con este tipo de métodos que permiten que tengamos 74 candidatos a la Asamblea. Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿a cuántos de esos 74 usted le conoce? Y quizás no les conoce ni siquiera al 10%. Entonces son los problemas que vivimos ahora, y los problemas también será que el ciudadano cuando le llegue la papeleta tendrá una sábana gigante y tendrá que cerrar los ojos para ver bien a dónde está el candidato por el que quería votar, ¿no? Porque es una papeleta gigante. Y la desinformación también, porque en las elecciones anteriores usted podía elegir a los 4. Ahora solo tenemos que votar en plancha, ¿no? Y eso también va a jugar en contra y podría generar cualquier cantidad de votos nulos. Podría darse caso, por eso hay que, como candidatos también estamos llamados a hacer de forma responsable una campaña de voto, es decir, cómo se tiene que votar. Hoy, a diferencia que, por ejemplo, habían 4 casilleros por lista y uno podía votar entre listas, hoy solo va a haber un casillero en la parte superior de los 4 nombres, donde uno va a decir voy a votar por esta lista y punto. Pero si llega, por ejemplo, a votar por 2 listas, por supuesto se anula el voto. Y es un tema que tendremos los candidatos, los movimientos políticos que hacer quizás en las últimas semanas o desde el principio de la campaña, para que el ciudadano no solo sepa por quién votar, sino cómo votar, para que si quiere respaldar una u otra tesis, no vaya a anular su voto, que además, con todo el tema de indignación que existe actualmente en el panorama electoral, de mucho ausentismo que se dice que habrá, tendrá un porcentaje importante. Yo creo que va a haber un porcentaje que supere el histórico en voto nulo, en voto ausente, por supuesto, los que no están, y en voto en blanco. Así que habrá que ver qué pasa. Y en voto venezolano. ¿Cómo estaremos con esas cosas? Porque eso también nos preocupa, porque tengo entendido que hay una desesperación de Atamaín y compañía de inscribir a venezolanos para que voten en nuestras próximas elecciones, lo que me sigue obviamente enormemente preocupando. Referido a lo que usted decía, un comentario nada más. Levantar fondos o poner dinero del bolsillo es una muestra de liderazgo. Es una muestra de que ha sido exitoso, y eso es lo que necesitamos. Gente exitosa en la política, pues. Así es, y además es la prueba de que alguien ha defendido algo, ¿no? En mi caso personal, yo que he estado en la Asamblea, he defendido tesis bastante polémicas a favor o en contra. Siento que hay personas que quieren respaldar esas ideas, y eso es algo que sin duda es importante, que llena, porque significa que todavía puede haber política también por defensa de ideas, y no por esperar un negocio o alguna otra cosa que además desde la Asamblea es imposible siquiera que haya esa expectativa. Entonces, sí, lo que usted dice es cierto, ¿no? Levantar fondos y hacer una campaña con muchos o pocos recursos es también una muestra de liderazgo, y eso diferencia también a ciertas campañas del resto de candidatos que, como le digo, se suben en la promoción electoral como único medio para vender su candidatura. Entonces, sí, eso es algo que tendría que estar nuevamente en el debate. Respecto a lo que usted menciona del padrón, entiendo ya que los cambios en el padrón son imposibles hasta 3 meses antes de la convocatoria de elecciones. Entiendo que no van a estar el gran grueso de ciudadanos venezolanos que están actualmente en nuestro país. Sé que no estarían en el padrón electoral y por ende no estarían presentes en estas elecciones, porque además sería inconveniente que parte del problema que se vive actualmente en el país tenga algo de representación electoral. Yo no sé por qué candidato votarían, sin duda no por mí, pero ¿cuál sería la opción que ellos escojan? No sé. Entiendo, sin embargo, que no están en el padrón electoral. Ojalá. Esteban, usted ha sido y es noticia nacional. Hablar con usted es medio complicado, precisamente por la gran cantidad de medios que desean entrevistarlo debido al tema de esta ley que usted habla, de la que insiste en la que se permita
el uso y el transporte de armas. Tampoco es una ley en blanco, ¿no? O sea, que permita que cualquier persona pueda salir y comprar una pistola y llevarla, ¿no? Esa no es la idea. Sí, no, esa no es la idea. Detallo brevemente qué es lo que sucedió. Yo el sábado pasado finalmente presenté el proyecto de ley, está ya presentado formalmente, está esperando el tratamiento del Consejo Administrativo de la Legislatura. Espero que haya alguna decisión antes del 15, estará en receso la Asamblea y que no habrá cómo mover ese trámite. Yo además del mes de enero tengo que pedir licencia sin sueldo, entonces no voy a estar en la Asamblea, va a estar el asambleísta suplente, y por eso me preocupa un poco que esta ley que fue presentada se demore en el trámite legislativo. Pero ¿qué es lo que se presentó? Para que los ciudadanos que nos escuchan bien lo entiendan. La tenencia y el porte de armas están permitidas en el Ecuador desde 1830. Ni siquiera los peores dictadores se han atrevido a conculcar este derecho, sino simplemente a veces y por temas temporales, a restringir temporalmente su ejercicio. Pero ¿qué es lo que ha pasado desde el 2009? Y el antecedente inmediato es una ley de 1980. Yo presento una reforma a esa ley de 1980, que es la ley de armas, expedida por la dictadura, en donde también está permitida la tenencia y el porte, pero, sin embargo, y porque la ley no es explícita, desde el 2009, porque antes del 2009 esto no sucedió, vía acuerdos ministeriales, acuerdos interministeriales, resoluciones del Comando Conjunto, disposiciones del Ministerio de Defensa, se ha conculcado este derecho que en el Ecuador es legal, al punto de que ni siquiera las personas de las zonas rurales, hablemos de agricultores, ganaderos, camaroneros, han podido acceder a este derecho, porque para ellos es algo de vida o muerte. Estamos hablando de que en la zona rural hay el famoso agiotaje, la venta de ganado, los cuatreros, día tras día. En la propia provincia de Tungurahua, por ejemplo, conversemos con las personas que están en las zonas rurales, el robo de ganado, que luego se va y se vende en Cotopaxi, o el robo de ganado que va y luego se vende en Chimborazo, y viceversa. Acá se vienen a vender ganado robado en Chimborazo y Cotopaxi. Es algo del día a día. Y las personas que están en esto no tienen ni siquiera una pinche pistola para defenderse de los cuatreros, ni siquiera para disparar al aire cuando escuchan que alguien se mete a su propiedad. Entonces, ¿qué he buscado con esta reforma? Primero, hacer efectivo un derecho que es legal en el país. Si el debate fuera que están prohibidos y lo vamos a permitir, es un debate distinto. Y por eso yo les he dicho a quienes están en contra de esta tesis, perfecto, planteen en democracia la prohibición total, pero no mantengamos una prohibición solapada en donde decimos que la ley lo permite, pero yo quito ese derecho vía acuerdos ministeriales. Entonces, ¿qué se presentó? Una reforma para que los requisitos para que aquella persona que quiera tener o portar estén claramente establecidos por la ley, para que no haya reglamento, para que no haya circular, para que no haya acuerdo que prohíba algo que está en la ley. ¿Y cuáles son estos requisitos? No son fáciles. El primero ser mayor de edad, de residir en el Ecuador, tener residencia en el Ecuador. No queremos que tampoco esto vaya para afuera, porque además no sería efectivo. Superar exámenes psicológicos, no tener ningún tipo de antecedente penal, superar un examen biométrico y, lo más importante, cumplir un entrenamiento de al menos 40 horas. Este es un estándar más alto que el de los Estados Unidos, de 8 horas, y más alto que cualquier país europeo, para que haya una suficiencia de manejo técnico, en el manejo práctico, pero sobre todo haya un entrenamiento teórico sobre la legítima defensa. ¿Para qué está pensando un arma? Para la legítima defensa, para que cuando venga el delincuente y me apunte y me amenace a mí o a mi familia, yo pueda decir, es mi vida la que prevalece sobre la de usted, señor delincuente. Y esto no les gusta, por supuesto, muchas personas que defienden los derechos humanos de los delincuentes, pero es así. Esa es la pregunta clave. Entonces, con este entrenamiento, alguien podría optar a tener un permiso y la autoridad competente no le podría decir no en un periodo de años. Tiene 15 días para decirle sí o decirle no, usted no cumple, y se sigue. Entonces, eso es lo que yo he presentado en una primera instancia. La segunda parte de esta reforma está enfocada especialmente a la defensa personal de las mujeres. He puesto la libre comercialización, venta y porte, incluso en eventos públicos, porque el resto de armas, por supuesto, que tienen que estar prohibidos. Alguien no puede ir con una pistola a un partido de fútbol, pero sí puede ir con lo que se llaman rociadores
de gas pimienta, es decir, artefactos de defensa personal que no son letales, que no matan a absolutamente nadie, pero que se han comprobado que en un 75% neutralizan a los abusadores, a los acosadores y por supuesto a los atacantes, especialmente con mujeres que en la calle, en el medio de transporte, acosan y atacan a las mujeres. En un 75% este tipo de artefactos que vienen incluso en la presentación de forma de un pintalabios servirán para que muchas personas puedan tener una defensa no letal, pero inmediata, hasta ponerse a buen recaudo. Y eso es algo que es increíble. Hace algunos años estaba permitido y hoy está prohibido en el Ecuador. Entonces, si no le damos herramientas al ciudadano, ¿cómo esperamos que se defienda? Este es un apoyo a la gestión de la policía, de los militares que lamentablemente, por falta de decisión política, no cuentan con los medios necesarios para abastecerse. Entonces, ahora, esta van ley, a poder complementarse. Esteban, esta ley va a necesitar un respaldo, pues. O sea, ¿qué pasa si yo estoy autorizado a portar armas y alguien entra en mi casa y pretenden robar o violar, etcétera? Yo hago el uso del arma legalmente, disparo contra esta persona, pero la ley me manda mañana preso a mí. O sea, aunque lo único que haya hecho es disparar hacia los pies, porque eso es lo que la mayor parte de gente hace. Pero, ¿cómo conseguimos cambiar esto? Porque estas leyes que no permiten que inclusive ni la propia policía ni los propios militares puedan hacer uso efectivo de las armas cuando es necesario y cuando se requiere, pues, ¿no? Para combatir la delincuencia o la violencia, me refiero. Así es. Bueno, en el Código Orgánico Integral Penal actualmente existe lo que se llama causales de antijuridicidad, y ahí se establece el estado de necesidad y, por supuesto, la legítima defensa. ¿Qué significa la causal de antijuridicidad? Que una conducta que es jurídicamente sancionable, que tiene que por la cual una persona sería culpable si la comete, puede ser eximida si se demuestran estos dos tipos de causas. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo? Que si yo disparo a un delincuente que me viene a matar, ¿he cometido una conducta que es antijurídica? Sí, la he cometido, y por eso, incluso en la mayoría de casos, y esto tiene que saberse, se inicia un proceso penal para saber qué pasó. Pero, si se demuestra la legítima defensa, dice un ratito, actúa en legítima defensa, entonces de aquí no puede haber sanción, no puede haber cárcel y por supuesto no hay delito. Sí, no es que una persona que actúe en legítima defensa quede exenta de someterse a una evaluación de la justicia, no. Siempre ha sucedido aquí en cualquier otro país. Lo que significa, y por eso tenemos que estar claros también, que los procesos legales le favorezcan a esta persona, porque lo terrible sería que no se comprenda que fue por legítima defensa y que se active un proceso distinto, como sucede hoy. Lamentablemente, a nivel del COIP, no se puede reformar más este punto, aunque algunos me han sugerido que debería también plantearse una reforma a un artículo. Estamos abiertos, yo creo que esta es una propuesta en construcción, en debate. Lo que yo sí no puedo tolerar es que hayan temas tabús en democracia. Y mi responsabilidad como político es también poner en el debate público estos temas que nadie quería discutir, que se discutían de forma subterránea. Y por eso muchos me han agradecido, por eso por fin está este tema en la discusión. Vamos hacia la construcción de una buena propuesta. Yo rechazo además, y aprovecho este espacio para rechazar aquellas declaraciones de ministros que han dicho que yo tenía que pedirles permiso para proponer una reforma a la ley de armas. Un ratito, señores, la democracia reside en las democracias liberales, en la democracia representativa de la Asamblea Nacional, y un legislador no tiene que pedir permiso a ninguna autoridad y a ningún ministerio para presentar una reforma legal. Ahora bien, ellos están obligados a estar en este proceso de construcción de la ley, pero yo no tengo por qué pedir permiso. Yo he dialogado esto con los grupos durante 2 años ya que están en esta tesis, y bueno, se ha presentado la reforma que puede ser perfectible, por supuesto, y podemos mejorar una serie de cosas, pero es una reforma que ya está en democracia, en la discusión nacional. Y aquí no tengo ni que pedir permiso, ni socializar previamente con algún sector, porque ya han dicho eso, para presentarlo. Así que ridículo, ¿no? Mejorar esto. Ridículo absolutamente. Sí, pero es una ridiculez. Usted no tiene por qué pedirle permiso a nadie. Usted representa a la provincia. Así es, y además de una reforma legal. Yo en el caso que estoy haciendo un acuerdo ministerial y cosas, no voy a decir el nombre del ministro porque lo respeto, creo que es un buen ministro, pero creo que en este punto se ha equivocado. Y esto no se trata de quitarle el monopolio de la fuerza de esfuerzo de mando a la policía, en absoluto.
Este es un complemento. Este es un complemento únicamente para aquellos casos en donde esté justificada una tenencia legal. Y le doy un ejemplo. Alguien, por ejemplo, que tiene un guardia privado en la ciudad o que está en una gran urbanización con seguridad privada, quizás no necesita esto. Pero pensemos en la mayoría de ciudadanos que están alejados de los grandes cascos urbanos, y cuando llaman a la policía, lamentablemente llega a la media hora, a los 45 minutos, que no tienen pues un guardia de primer nivel afuera cuidando sus casas, que en muchos casos son mujeres solas, madres solteras. ¿De qué seguridad tienen ellas ahora? Entonces ellas sí tienen que exponerse a que entre el delincuente a robarse la televisión, a robarse los electrodomésticos y que en el mejor de los casos no les dispare. Ellos sí tienen que someterse y solo tienen seguridad entonces aquellas personas que tienen plata en los grandes cascos urbanos. No, y por eso se ha pensado en esto una reforma total. Tengo ya y recibido el respaldo de todos los gremios del país, a nivel de ganaderos, a nivel de agricultores. Hoy precisamente a las 9 de la mañana voy a tener una conferencia con toda la Cámara de Comercio de Guayaquil, vía Zoom, con todas las empresas de seguridad también, que van a apoyar esta propuesta. Así que esta propuesta tiene el apoyo ciudadano, que es lo que a mí me importa. Ya si los políticos quieren apoyar o no es su problema. Ya si los funcionarios quieren apoyar o no es su problema. Lo que importa es que aquellos que están afectados en este momento vean en esta reforma algo para discutir ya y poner en la discusión nacional un tema que es necesario. Aquí las personas no saben, por ejemplo, pero los altos costos de importar armas y municiones hacen que incluso los guardias de seguridad y las defensas de seguridad no puedan renovar sus equipos cada 5 años, porque son muy caros los equipos. Entonces hay que poner esta discusión para que además, si es del caso, sea el gobierno nacional el que ponga cartas en el asunto, porque yo como asamblea no puedo proponer ni reducción de impuestos ni de aranceles. De esa es potestad exclusiva del Ejecutivo, que ojalá se acompañe esta propuesta integral. Ojalá que sí. Esteban, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre un placer platicar con usted. Por cierto, al cerrar, tengo entendido, porque conversé con su padre, que las encuestas van bien en su caso, ¿no? Sí, nosotros hacemos encuestas periódicamente. Hay un respaldo a mi candidatura, a la candidatura de Tiempo de Cambio, la lista 6. Nosotros no hacemos lo que hacen otros candidatos con encuestas falsas, que es utilizar las encuestas para de una u otra forma intentar, no sé si algún triunfalismo o alguna mentira. Los ciudadanos hacemos nuestro trabajo tranquilos, callados, en silencio, y se ven viendo los resultados. Sobre todo porque a la gente sí le gusta que en la asamblea esté alguien que tenga la preparación de vida, que no tenga miedo de decir lo que piensa, sea que defienda una u otra tesis. Y en mi caso personal veo eso reflejado en las preferencias de los tumbaragüenses, de sentir que la persona que está en la asamblea es su representante, que no es ni rehén de un partido, rehén de un presidente, que no es empleado tampoco de alguna u otra bancada, y eso es algo que sin duda se refleja en las preferencias, que estamos confiados, nos dan buenos números, nos van a seguir dando nuevos números. Ya a pocos días, estamos a 59 días de elección. Suerte, Esteban, muchas gracias, siempre un placer. Gracias también. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad. Salud.